Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo con mucho calor. Vivo en Bali, hace mucho calor en Bali y tuve que apagar el ventilador para que no salga en el audio. Por lo tanto, me estoy cocinando. En nuestro último capítulo de nuestra serie Escucha y Practica, hablamos sobre mi viaje a Sudáfrica. Y eso me dejó pensando. Me di cuenta de que estaba en una zona de confort. Entonces decidí salir de esta zona de confort. ¿Cómo? Bueno, planeé otro viaje. ¿Quieren saber sobre él? Escucha y practica. Vuelvo a Ahmed. Recuerden, por favor, poner los subtítulos on, encendidos. Para los que no me conocen, soy Julieta, soy de Buenos Aires, Argentina, y actualmente vivo en Bali. Vivo aquí hace casi 2 años. El primer año lo viví en un pueblo que se llama Ahmed. Está en el noreste de Bali, es decir, al norte y al este. Es un lugar ideal para bucear y hacer apnea. Apnea es un deporte en el cual voluntariamente aguantamos nuestra respiración para recorrer distancias en profundidad, en metros en una piscina, ¿sí? 200 metros, 100 metros, 40 metros, lo que sea. Entonces, el primer año y 3 meses estuve aquí en Ahmed. Digo aquí en Ahmed porque estoy de vuelta en Ahmed. Y el segundo año lo viví en Uluwatu. Aquí, si ven, tenemos un compañero. Se llama Charlie, una compañera porque es hembra, una gata, sí. El segundo año viví en Uluwatu. Uluwatu es un pueblo en Bali que está al sur y al oeste, es decir, el extremo opuesto de Ahmed. Decidí mudarme a Uluwatu porque quería aprender a hacer surf. Entonces, desde diciembre del año 2020, vivo en Uluwatu. Uluwatu es un lugar muy famoso por sus olas. Allí van los surfistas profesionales y no profesionales a surfear. Es un lugar con muchas playas y acantilados. Es un lugar muy bonito y muy distinto a Ahmed. Ahmed es... ¿cómo explicarlo? Ahmed es un pueblo de pescadores. Aquí la pesca y la agricultura son muy importantes. También el turismo, por supuesto, pero con la situación mundial del virus COVID, no hay turismo en Bali. Entonces la gente subsiste como puede. Muchos de ellos se apoyan en la agricultura. Aquí están cosechando arroz, por ejemplo. La gente trabaja mucho. Es un trabajo muy físico y muy cansador. En estos momentos están cosechando el arroz. Para proteger la cosecha de las aves, la gente pone bolsas de plástico que con el viento se mueven y asustan a las aves, o también hacen sonidos, gritan o simplemente golpean maderas, chapas, etc. para que las aves se vayan de la cosecha. ¿Por qué decidí viajar a Ahmed nuevamente? Ahmed es un lugar muy querido y muy bonito para mí. Tengo aquí muchos amigos y además, como dije antes, es un lugar ideal para bucear o hacer apnea. A mí me gusta hacer apnea y aquí tengo amigas que tienen una escuela de apnea. Entonces decidí venir a visitarlas y también entrenar con ellas. ¿Por qué no vine antes? La verdad es que me da fiaca el viaje. El viaje de Uluwatu a Ahmed no es tan largo,
pero en mi moto yo tardo 3 horas y luego de tanto tiempo la espalda me duele por la mochila que cargo. Además tengo que venir con la computadora, el trípode, la cámara y mi equipo de apnea. ¿Cómo me está yendo con mi entrenamiento? Bueno, para serles sincera, no practico la apnea desde noviembre del 2020. Es decir, 6 meses sin hacer apnea. Es mucho tiempo. Así que el primer día que volví al agua me costó bastante. Me costó aguantar la respiración y me costó sentirme relajada. Para este deporte es clave sentirse relajada, relajado. Ahora, el segundo día me sentí mucho mejor. Me sentí más relajada, las condiciones del mar también estaban mejor, porque el día anterior habíamos tenido mucho oleaje, entonces era más fácil relajarse. Sin embargo, aún seguía teniendo problemas con aguantar la respiración. Luego de 1 minuto y medio pensaba, no quiero aguantar más la respiración, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hago acá? Los típicos pensamientos que a veces tenemos cuando practicamos apnea. La mente enseguida nos dice, no quiero hacer esto. Y es una cuestión de voluntad. Entonces, el tercer día le comenté a mi amiga Eli que estaba teniendo este problema y me dijo ella, es una cuestión de voluntad. Simplemente ve abajo, quédate por más tiempo y luego vuelves a subir. No hay problema. Y eso hice. Bajé y cuando llegué al 1 minuto y medio y mi cabeza decía, ya está, quiero ir arriba, dije, no, vamos a cantar una canción. Canté una canción y me quedé 2 minutos. Eso suena como algo muy simple. Sin embargo, me ayudó mucho para continuar con mis buceos, para ir más profundo y por más tiempo. El tercer día fue muy agradable. Yo estaba más relajada, podía aguantar la respiración por más tiempo y todos mis buceos fueron muy fáciles. Sin embargo, el cuarto día ya estaba cansada y si bien lo disfruté, no fue tan bueno como el día anterior. Ahora estoy de descanso. Me tomé 2 días para descansar y hacer este video y luego el jueves voy a retomar mi entrenamiento. Voy a entrenar de jueves a lunes, es decir, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. 5 días seguidos. Vamos a ver cómo me va y si aguanto tantos días. Tuve que interrumpir la grabación porque escuché ladridos y me preocupé. Ahora que estoy aquí en Amed, me estoy quedando en la casa de mi amiga Julia. Julia tiene 2 perros, un gato y además está cuidando el gato de otra amiga. Así que se imaginan que somos muchos en esta casa. Los perros estaban jugando entre sí, pero comenzaron a pelearse. Y me preocupé, pero por suerte nada grave. Simplemente creo que están un poco aburridos. Pero para que vean un poco de qué hablo, les muestro este video de Mechas jugando con el gato Charlie. Al principio realmente pensé que se lo iba a comer y luego me di cuenta de que simplemente están jugando. Espero que les haya gustado este video y si quieren saber más sobre Bali, diferentes lugares en la isla, sobre el deporte de apnea o cualquier otro tema, no se olviden de escribir en los comentarios qué videos quieren que haga. Muchas gracias por ver el canal. Por favor, suscríbanse para recibir recordatorios cada vez que estrenamos un nuevo episodio. Ahora sí, me voy a prender el ventilador de vuelta porque esto es un horno. ¡Hasta pronto!